Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a otro webinar del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Mi nombre es Guillermo Andrés Enciso Maldonado. Soy miembro del centro y también estoy como coordinador de, de estos webinars, así como también seré el moderador el día de hoy. El día de hoy tenemos una presentación con el maestro en ciencias Dionisio Fuentes Aragón. Para quienes no conocen a Dionisio, el maestro Dionisio es ingeniero agrónomo fitotecnista por el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero y también es maestro en ciencias en protección de cultivos por la Universidad Autónoma Chapingo en México. Actualmente es candidato a doctor en ciencias en fitosanidad en el Colegio de Posgraduados México. El día de hoy tenemos la charla sobre identificación filogenética de hongos patógenos de plantas, experiencias con Coletotricum, con especies de Coletotricum en aguacate y mango. Como sugerencias y recomendaciones, les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio para que no, para evitar interrumpir al ponente y para que también todos los asistentes puedan estar conectados. Así también se sugiere que se mantenga la cámara apagada para que puedan disfrutar de un mayor ancho de banda. El CEDIT, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, se encuentra en Paraguay, actualmente en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Es un centro de investigación que aglutina personas interesadas en el desarrollo de las ciencias y la investigación. Tenemos un canal en YouTube en donde estamos subiendo todos los webinars que ya han pasado y también subiremos este webinar. Entonces, la información que nos esté presentando hoy el maestro Dionisio va a estar disponible. Hay una caja de chat en la aplicación en donde pueden realizar sus preguntas durante la charla, las cuales estaremos atendiendo al final. Sin más, me gustaría ceder la palabra al maestro Dionisio Fuentes y bueno, adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Guillermo. Primeramente quiero agradecer al CEDIT por esta invitación y es un gusto compartir algo de lo que hicimos en el doctorado, ¿no? Parte del trabajo de tesis en el doctorado. Como ya dijo el maestro Guillermo, el título es Identificación filogenética de hongos patógenos de plantas, experiencias con Coletotrichum en aguacate y mango. Como introducción, podemos mencionar que nosotros como consumidores exigimos productos frutícolas de alta calidad, el cual está reflejada en la apariencia, en la textura, en el tamaño, sabor y contenido nutricional de estas frutas. Para lograr esto, necesitamos un manejo integrado del cultivo, el cual se da tanto en campo como en las empacadoras, ¿no? En el control de calidad. Tal es el caso del aguacate, que es un producto de exportación aquí en México. Sin embargo, esta calidad es mermada por diferentes patógenos, ya sean hongos o micetos, bacterias y virus, entre otros. Y esto nos lleva a la necesidad de hacer una identificación de los patógenos, una identificación precisa, la cual tiene varios objetivos. Aquí puse 4 que son los principales. El número 1 es el diagnóstico, para saber cuál es el agente causal, debido a que tanto interés propio como de los productores quieren conocer a qué se están enfrentando, qué es lo que están combatiendo y por qué están gastando recursos económicos y humanos en este patógeno, ¿no? El segundo es patógenos emergentes. En este caso pongo como ejemplo a Neopestalotiopsis rosae,
que ha sido mencionado últimamente en berries, en fresa. Este patógeno está tomando mucha importancia debido a que causa marchitamiento en berries y en otros hospedantes. Por lo tanto, se considera como un patógeno emergente en diferentes partes del mundo que posteriormente veremos algunos ejemplos. Igualmente, los patógenos cuarentenados, como es el caso de Colletotrichum cajaguay, el causante de la enfermedad en las berries del cafeto, y Colletotrichum cigarro, que es el que tiene un amplio rango de hospedantes. Entonces, por ejemplo, este patógeno tiene que ser diferenciado, ¿no? Anteriormente se consideraba que estos dos patógenos eran de la misma especie, pero subespecies diferentes. En este año 2020, ambas subespecies se subieron a rango de especies, ¿no? Con análisis, obviamente, de secuencias a través de filogenia. Y por último, la comunicación científica. Nuestros trabajos que hacemos, tanto ya sea de diagnóstico como otros trabajos, es indispensable conocer qué patógeno estamos trabajando para que en otros lugares del mundo que estén haciendo trabajos similares en el mismo hospedante o con el mismo patógeno, conozcan, digamos, la epidemiología, cómo se comporta en el campo, y así poder incluir o generar estrategias de manejo más eficientes. Entonces, esto nos lleva, perdón, nos lleva a identificar a través de filogenia. No es otra cosa que reconstruir la historia evolutiva de los patógenos usando secuencias de DNA. Por ejemplo, aquí vemos en este árbol que les puse, este es un árbol filogenético generado con secuencias de DNA, en el cual cada grupo se le denomina clado y puede estar representado por una especie o varias especies. Aquí, por ejemplo, puse que el taxón 1 es una especie, otra especie, y así sucesivamente. Sin embargo, surge un problema debido a que no conocemos cuál sería el límite de la especie en una filogenia, lo cual veremos más adelante. Por ejemplo, aquí decimos que el taxón 2 puede ser una especie, pero sin embargo el taxón 2 y el taxón 3 también pueden ser una sola especie, ¿no? Y esto nos lleva a un concepto que se le llama especie filogenética, que es un grupo de organismos que comparten un ancestro en común. Como dije, por ejemplo, aquí en el taxón 2, el ancestro en común sería este el ancestro común. Sin embargo, el taxón 3 y el taxón 2 también tienen un ancestro en común. Entonces aquí surge el problema de cómo delimitar a las especies. Aunque este concepto es actualmente el más aceptado en la comunidad científica, en la taxonomía de hongos, sin embargo ha habido otros, como es el concepto de especie morfológica y especie biológica, ¿no? Ya entrando con el género Colletotrichum, este género es uno de los más importantes, de hecho está en el top 10 de hongos debido a su importancia tanto económica como científica. Este género en especial tiene un amplio rango de hospedantes, afectando a la mayoría de los productos frutícolas y hortícolas también, y además causando algunas infecciones en humanos y en animales. Entonces, ya relacionado con lo que hicimos con el aguacate aquí en México, se conocían 13 especies asociadas a la antragnosis en aguacate en el mundo, de las cuales 6 estaban reportadas en México, las que están marcadas con color naranja. Sin embargo, nos dimos cuenta que 12 especies están asociadas a la antragnosis aquí en México, no tan solo en México, reflejando la gran diversidad que tenemos, debido obviamente a que México es el centro de origen del aguacate. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que hicimos un muestreo en diversos estados, algunas regiones importantes productoras de aguacate. Hicimos un muestreo dirigido en frutos sintomáticos
Obviamente hicimos la extracción de DNA, la PCR, secuenciamos igualmente en el colegio de posgraduados y analizamos las secuencias. En cuanto a la amplificación y secuenciación, aquí va a depender de qué género de hongos estemos trabajando. En el caso de Coledotricum es uno de los más complejos porque necesitamos varios marcadores moleculares. Anteriormente solo se utilizaba la región ITS, pero posteriormente se dieron cuenta que esta región no discriminaba a las especies dentro de los complejos, ¿no? Ahora sabemos que Coledotricum boninense, Acutatum, Magnum y Glosporioides realmente son complejos de especies, ¿no? Debido que habían sido clasificadas como una sola especie en base a morfología. Pero ya con los análisis filogenéticos nos dimos cuenta que son un grupo de especies. Por ejemplo, Glosporioides actualmente se compone de 46 especies, boninense más o menos 25 y Acutatum más o menos 30, Magnum recientemente descrito como complejo de especies que lo conforman alrededor de 10 especies. Entonces, hicimos la secuenciación para 5 genes y la región ITS para los complejos, y para Glosporioides hicimos 6 más la región ITS. Una vez que obtuvimos las secuencias, las ensamblamos, el forward y reverse, las alineamos en diferentes softwares y primeramente hicimos un screening con haplotipos. Este screening fue con 104 aislamientos, en el cual secuenciamos el gliceraldehído, fosfato de hidrogenasa, para ver cómo estaba la diversidad genética, ¿no? Un haplotipo no es más que otra cosa que secuencias únicas, ¿no? Que van a diferir de otra secuencia en un par de bases. Posteriormente, hacemos un BLAST, nos metemos en el GenBank, metemos nuestra secuencia y por similitud nos va a decir más o menos qué es, ¿no? Varios investigadores se quedan hasta aquí reportando sus hongos en base a este BLAST. Sin embargo, cabe señalar que un alto porcentaje de secuencias depositadas están mal identificadas, entonces no podemos quedarnos con solo esto. Una vez que hacemos el BLAST, nos da una idea a qué complejo de especies pertenecen, en el caso de Coledotricum, y ahora sí hacemos un análisis filogenético usando los métodos más, digamos, más robustos, ¿no? Que es máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana. Obviamente también incluimos modelos evolutivos, los cuales van a dar mucho más soporte a los clados que se generen, ¿no? Y así obtenemos los árboles filogenéticos que posteriormente son editados y colocados los soportes estadísticos. Obviamente la caracterización morfológica no se debe dejar por un lado, debe ir a la par con la identificación filogenética. Por lo tanto, también hicimos microscopía de la morfología tanto de conidios y de la fase sexual, si es que hubiese. Y también las pruebas de patogenicidad para cumplir con los postulados de Koch. En el caso de aguacate lo hicimos en post cosecha, donde inoculamos 7 microlitros de una suspensión de conidios y los metimos a la incubadora. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Perdón. En la red de haplotipos que mencioné con gliceraldehído, aquí podemos ver que cada círculo representa un haplotipo, señalados con H1, H2 y así sucesivamente, y cada línea diagonal representa una sustitución, ¿no? Una diferencia de bases entre los haplotipos. El color representa la región de la cual se obtuvieron estos aislamientos, y podemos ver que lo que está encerrado en verde pertenece a Glosporioides, aquí no se ve, pero es Glosporioides. Podemos darnos cuenta que tenemos 9 haplotipos con Glosporioides, 3 haplotipos en boninense, 3 en Acutatum y 1 solo en Coledotricum magnum. A grandes rasgos podemos darnos cuenta que Glosporioides es el más diverso dentro de aguacate.
Una vez que ya seleccionamos qué haplotipos meter a un análisis multilocus, entonces ya secuenciamos aislamientos representativos que eran haplotipos diferentes y lugares de muestreo diferentes, así como morfología diferente. Podemos darnos cuenta que en glosporioides tuvimos 5 especies, de las cuales encontramos a Coledotricum cigarro, que es diferente del cajaguay, que es el que afecta al cafeto, ¿no? Al patógeno cuarentenado. La diferencia la podemos ver aquí en una pequeña diferencia, que esto representa sustituciones, ¿no? O sea, diferencias en las secuencias de las cuales estamos comparando. También encontramos a Jiangense, que es una especie que solo está reportada en China, y ahora nosotros lo reportamos aquí en México, y por ahí también se encuentra en Guayabo. Encontramos a Chrysophyllum, recientemente descrita en Brasil en banano, y también se encuentra aquí en aguacate y en banano también. También se encuentra en mango. Encontramos a Coledotricum tropicale, Coledotricum siamense. En cuanto al complejo boninense, encontramos a Coledotricum karsti. Algo que se nota aquí es que Coledotricum karsti tiene una alta diversidad intraespecífica. Podemos ver varios clados pequeños que uno pudiese decir que son especies diferentes, ¿no? Por ejemplo, este clado, estoy circulando, uno pudiera sugerir que es una especie diferente a este otro clado, ¿no? Sin embargo, aquí es como lo que mencionaba, que surge el problema de cómo delimitar las especies en una filogenia, lo cual veremos más adelante. Igual en el complejo boninense encontramos una especie que no está descrita, que la llamamos SP1 y muy cercana a Viveri. En el caso del complejo acutatum encontramos a Coledotricum nymphae, y algo interesante aquí es que Coledotricum citri queda dentro del clado de Nymphae, ¿no? Aunque si notamos esto, ya no le pusimos atención debido al tiempo, ¿no? Entonces aquí sugiere que Coledotricum citri pertenece a Nymphae, ¿no? Lo cual veremos más adelante. Encontramos a Fiorine y a Godeti. En el caso de Magnum, también encontramos otra especie que no estaba descrita, la cual llamamos pueblense, porque, bueno, la encontramos en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, y estaba muy relacionado a un Coledotricum SP, me parece que de uno de Colombia y otro de China. También encontramos otra especie no descrita en Michoacán, la cual le pusimos este nombre porque se encontró en esta región, pero lo curioso aquí es que esta especie no se agrupaba en ningún complejo conocido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver arriba, incluí miembros del complejo glosporioides, de Truncatum, de Boninense, Acutatum, Destructivum, varios complejos. Sin embargo, estas cepas se agrupan solo con esta que me parece que es de Colombia, en zarzamora, y Coledotricum pyrifolae, que es en China, en Peral, ¿no? Entonces, al parecer, estas tres, incluyendo la de México, son un complejo de especies, ¿no? Para decir que es un complejo de especies necesitamos un muestreo más amplio en diferentes partes del mundo para soportar eso, ¿no? De que es un complejo de especies. Aquí volvemos en la parte de Coledotricum citri para verlo como ejemplo de, digamos, de un error que se comete al momento de identificar las especies, porque en nuestra filogenia citri queda dentro del clado de Nymphae, ¿no? Como dije, esta rama, o sea, se tiene el mismo ancestro en común, ¿no? Igual, en este año, en el 2020, DAM y colaboradores igualmente hacen una filogenia de Coledotricum acutatum, incluyendo a citri, y podemos notar que igualmente queda dentro de Nymphae, ¿no?
Aquí se usaron 6 marcadores, los mismos que usamos nosotros. Sin embargo, cuando se describió Citri, que es el árbol original, podemos ver que solo se usaron 4, ¿no? Falta la quitina sintetasa y la histona. Por lo tanto, esta filogenia no tiene buen soporte. Además, podemos notar que estos autores solo usaron un método de reconstrucción filogenética, ¿no? Aquí esto significa el soporte bootstrap, es decir, solo usaron máxima parsimonia o máxima verosimilitud. Y en este caso, de Dan y colaboradores, obviamente usan 2 métodos, inferencia bayesiana, máxima parsimonia, y nosotros también, ¿no? Con 2 soportes estadísticos. Por lo tanto, la doctora Dan dice que Coletotrichum citri es igual a Coletotrichum nymphae. Ahora bien, entonces, el error que se comete es que no aplicamos un método para delimitar las especies, ¿no? Entonces, en el año 2000, hace 20 años, Taylor menciona que el análisis filogenético de un solo gen se usa para agrupar individuos en grupos monofiléticos, pero no para delimitar las especies. Por ejemplo, en este árbol que pone como ejemplo, aquí podríamos mencionar que tenemos 8 especies diferentes, representado por cada rama, o también podríamos tener 4 especies, 2 especies, representado por letra A y letra B, o este árbol podría representar una sola especie, ¿no? Entonces, él menciona que cómo es posible o cómo podríamos delimitar la especie, ¿no? Y sugiere un método en el cual se realizan árboles filogenéticos independientes para diferentes marcadores, ¿no? En este ejemplo se usan tres genes. Por ejemplo, cada línea es un gen. La línea roja es una filogenia con base en un gen. Y podemos ver que al sobreponer las 3 filogenias de 3 diferentes genes, los clados se empiezan a traslapar, ¿no? Entonces, él menciona que el límite de la especie va a haber donde ya no existe incongruencia entre los clados, ¿no? Por lo tanto, A, B, C y D representan una especie y W, X, Y, Z representan otra especie, ¿no? Si hubiese aquí otra rama que fuese para W, entonces eso indicaría incongruencia, por lo tanto, todo sería una especie, ¿no? Todos los taxones en este árbol serían una sola especie. Posteriormente, se desarrolla una prueba estadística para llevar a cabo lo que mencionábamos, la cual se llama reconocimiento de especies a través de la concordancia genealógica filogenética, lo cual es una prueba estadística simple en la cual metemos nuestros alineamientos concatenados de todos los genes, es decir, unidos en una secuencia, digamos, larga, alrededor de, en el caso de Coletotrichum, de 4,000 pares de bases, y existen diversos softwares que hacen esto y detectan algo que se le llama índice de homoplasia, lo cual no es más otra cosa que detectar la recombinación genética que existen entre los clados más cercanos de la especie que sugerimos que es nueva con la especie más cercana, ¿no? Aquí lo hicimos para las 3 especies que mencionamos que no están descritas en aguacate, con los clados más cercanos, y vemos que tenemos un valor de homoplasia de 1 para todos, ¿no? Entonces, esto sugiere que no existe recombinación genética entre los clados más cercanos, por lo tanto, son especies no descritas, ¿no? O especies nuevas. Obviamente, la morfología va de la mano, por lo tanto, en este trabajo incluimos la morfología y podemos darnos cuenta que en el concepto de especie morfológica, como antes se hacía, se clasificaban con base a la forma del conidio, ¿no? Para glostorioides eran conidios largos, redondeados en los extremos, cilíndricos, mientras que para boninense eran conidios que tenían una herida donde estaban unidos al acérbulo, al conidióforo, perdón,
mientras que Coletotrichum acutatum tenía conidios con algún extremo agudo o ambos extremos agudos, ¿no? Como se puede ver aquí. Sin embargo, por ejemplo, este es un Coletotrichum perteneciente al complejo Magnum, y podemos ver que los conidios se parecen mucho a Glosporioides, ¿no? Por lo tanto, estas discrepancias trajeron problemas y el concepto de especie morfológica se dejó de usar. ¿Cómo estuvo distribuido la frecuencia de aislamiento en México? Nos damos cuenta que siamense fue el más frecuente con 85 aislamientos, seguido de jiengense, karsti, godeti. También podemos notar aquí que las especies que son reportadas por primera vez en aguacate, tanto las especies nuevas tienen una frecuencia de aislamiento muy bajo, ¿no? Desde 4 aislamientos, no más de 10. Y en México, ¿cómo se distribuyen, no? La mayoría tuvo al menos tres regiones donde se encontraron la mayoría de las especies, pero algo interesante aquí es que en la región de Puebla se tiene la mayor cantidad de especies, ¿no? Con 7 especies, mientras que uno esperaría que la región productora más grande, que sería Michoacán, tuviese la mayor cantidad de especies, ¿no? Pero no fue así. En Michoacán solo se encontraron 4, mientras que en Puebla mucho más, ¿no? 7 especies. Y esto puede ser por 2 cosas, ¿no? 2 hipótesis. Una es que en Puebla se ha encontrado el rastro de domesticación más antiguo que existe en el mundo de aguacate, y la otra es que en Puebla también existen otros cultivos como es el peral, el manzano, el durazno, que son afectados por especies de Coletotrichum, digamos, raras para el aguacate, ¿no? En este caso, por ejemplo, Fiorine y Nymphaea, que están más asociados al manzano y al durazno. Por lo tanto, se sugiere que está habiendo patogenicidad cruzada, ¿no? Obviamente, faltan más estudios por elucidar la diversidad genética en estos cultivos en México, ¿no? Entonces, falta mucho que hacer en el caso de cultivos frutícolas. ¿Cómo estuvo la patogenicidad y virulencia? Nos podemos dar cuenta que las especies miembros de Glosporioides fueron las más virulentas, ¿no? A excepción de cigarro y de Coletotrichum sp, ¿no? De Magnum. Igualmente podemos notar que los miembros de Glosporioides esporularon más en el tejido, ¿no? En el fruto. Aquí podemos ver todo esto que es como amarillo, todos son masas de conidios, mientras que en las otras especies se ve mucho menos, ¿no? Sugiriendo la coevolución, ¿no? Desde mucho tiempo atrás del complejo Glosporioides con el aguacate. ¿Y qué pasó en mango? En mango hicimos igual un muestreo solo en la región productora de Guerrero para ver cómo estaba la diversidad genética, ¿no? Y aquí encontramos solamente 4 especies, ¿no? O sea, no encontramos tanta diversidad como en aguacate, pero sí encontramos especies, digamos, raras. Tal es el caso de Coletotrichum queenslandicum, que solo está reportada en Australia, ¿no? Coletotrichum asianum, que se considera la especie específica a mango. Otra vez Coletotrichum chrysophyllum, que también está en aguacate y en banano. Y Coletotrichum siamense. Por ahí también hay otro estudio con el doctor Tobar Pedraza, que hace también un estudio más amplio en diferentes regiones y encuentran, me parece que tropicale y por ahí otra especie que no recuerdo. ¿Y cómo estuvieron distribuidas? Algo interesante aquí es que aislamos cepas tanto de tejido sintomático como de asintomático, y podemos ver que la mayoría de las especies se encontraron en ambos, ¿no? A excepción de Queenslandicum. La distribución en las regiones muestreadas, podemos ver que algunas especies solo estuvieron en una región, mientras que Asianum fue la más distribuida, ¿no? Entre regiones productoras de Guerrero. Igualmente la patogenicidad, usamos 2 métodos de inoculación, con herida y sin herida, en el mismo fruto,
y podemos darnos cuenta que las cepas de Coletotrichum asianum fueron capaces de causar los síntomas tanto en lesión como también evaluamos la resistencia a tiofanato metílico, este fungicida benzimidazol. Algo interesante que encontramos es que solo Coletotrichum siamense, algunas cepas de Coletotrichum siamense fueron resistentes a este fungicida, y también aislados obtenidos tanto de tejido sintomático y asintomático fueron resistentes. Quisimos ver cuál era el mecanismo de resistencia que están desarrollando esta población de semense. Entonces, aquí podemos ver, incluimos a las cepas sensibles que a partir de 10 partes por millón se inhibió totalmente el crecimiento, ¿no? Mientras que Coletotrichum siamense, las cepas resistentes, incluso a 1000 partes por millón, seguían creciendo, ¿no? Como si no tuviese fungicida. Entonces se les consideró cepas altamente resistentes. Posteriormente secuenciamos el gen beta-tubulina, que es donde actúa en los benzimidazoles, para ver si existía correlación de la resistencia con alguna mutación puntual, debido a que se ha asociado diversas mutaciones, ¿no? Específicamente en los codones 198 y 200, que existe unas mutaciones de glutamina a alanina en el 198 y de fenilalanina con glicina. Sin embargo, aquí pusimos en la parte de arriba en la secuencia de referencia en aminoácidos de una cepa resistente donde existe la mutación en el codón 198, como mencioné, pero en nuestras secuencias podemos ver que no existe tal mutación tanto en cepas sensibles como en cepas resistentes, ¿no? Por lo tanto, esta población de siamense está desarrollando otro mecanismo de resistencia, el cual no está asociado a mutaciones, ¿no? Por último, les voy a mencionar el caso de el problema emergente que tenemos aquí en México y en otras partes productoras de berries, en el caso de Neopistalotiopsis rose, el cual ya ha sido mencionado en varias ocasiones, en varias charlas por el doctor Rebollar Albiter. Podemos ver que causa marchitamiento, manchas en las hojas, podemos incluso ver los acérbulos aquí en negrito, igual pudrición de peciolos, pudrición de raíz, pudrición de corona y pudrición de fruto, ¿no? Y este trabajo recientemente publicado en California, igual en una región productora de fresa, podemos darnos cuenta que son los mismos síntomas que encontramos aquí en la región productora de Michoacán. Como podemos ver en el caso del fruto y de las hojas, es casi idéntico, ¿no? Y curiosamente, en California también se encuentra asociado a Neopistalotiopsis rose. Podemos ver otros ejemplos de este patógeno. Además de estar en fresa, se ha encontrado en blueberry, en Perú, en eucalipto y en granada, ¿no? Por lo tanto, este patógeno se le considera como un patógeno emergente, el cual, si no hiciéramos esta identificación precisa a través de filogenia, todavía no se consideraría como un patógeno emergente, ¿no? Por lo tanto, digamos que las estrategias de manejo que se están implementando, por ejemplo, en Florida, si comparamos con las que se están implementando en México, pueden ser muy similares, ¿no? Porque el patógeno es la misma especie, por ahí puede existir alguna variación intraespecífica, pero eso nos permite, digamos, coadyuvar con diferentes investigadores, ¿no? Cabe mencionar aquí que este patógeno también se encuentra en arándano, aquí en México, el cual también está casi a punto de salir esa publicación con el doctor Ángel Rebollar. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, primero hicimos una filogenia usando la región ITS solamente para ver dónde se agrupaba, ¿no? A qué género pertenecía.
porque generalmente se consideraba pestalotiopsis, pero ya usando análisis filogenético, se segregó en neopestalotiopsis y en pseudopestalotiopsis, ¿no? Podemos ver que nuestros aislamientos se agruparon aquí con neopestalotiopsis, ya sea con roce, con clavíspora, con una SP, con javaensis y por ahí con asiática, ¿no? Entonces, la región ITS no nos daba mucha información a qué especie pertenecía, por lo tanto, hicimos una filogenia incluyendo el factor de elongación y la tubulina, ¿no? Entonces, sí, aquí ya nos dice que nuestros aislamientos se agrupan con neopestalotiopsis roce, ¿no? Esta cepa es la de referencia, digamos la secuencia tipo, que es la secuencia con la cual se describió por primera vez a neopestalotiopsis roce, ¿no? Entonces eso nos da el soporte de que nuestros aislamientos pertenecen a esta especie. Aquí tenemos los trabajos que vimos en esta presentación. Con gusto les puedo compartir si alguien está interesado para leerlos completamente, ¿no? Y pues agradezco su atención y ahí les dejo mi correo personal para cualquier duda o si requieren de alguna cepa, yo con gusto se las puedo prestar. O si quieren leer los artículos, igualmente se los puedo enviar vía correo. Pues muchas gracias y espero preguntas. Muchas gracias, maestro Dionisio. Abrimos un espacio para preguntas. A ver si hay algunas personas que quieran preguntar algo, pueden hacerlo por medio del chat. Parece que no. Me gustaría comentar que pronto estarán disponibles las inscripciones para realizar un curso con el maestro Dionisio y otros especialistas del Colegio de Postgraduados en México. El curso, aquí parece que hay preguntas. No. El curso se llama Identificación de fitopatógenos mediante reconstrucción filogenética. Consta de 18 módulos en donde, bueno, no sé, maestro Dionisio, si nos puedas contar un poco más sobre el curso que estarás dando. El maestro Dionisio ya dio este curso varias veces, entonces por la situación a la que nos llevó la pandemia, esta vez lo realizará online. Ok, pues sí, como dice el maestro Guillermo, este curso está diseñado para hacer todo lo que vimos, todos los análisis filogenéticos, pero no solo para hongos, ¿no? Sino para todos los patógenos que hay, incluyendo bacterias, fitoplasmas, nemátodos, virus. Tendremos invitados tanto del Colegio de Postgraduados como de otras instituciones, la cual estarán dando, digamos, un background de cómo está la taxonomía, cómo se identifican los patógenos, y ya su servidor estará apoyando en las prácticas, ¿no? Cómo hacer cada paso hasta llegar a tener ya un trabajo completo para identificar cualquier patógeno que estén trabajando, ya sea para investigación, o para publicación, ¿no? Ya sea en revistas nacionales o internacionales. Entonces, al final, los asistentes van a tener la capacidad de identificar sus patógenos, ¿no? Y obviamente de hacer accesible sus secuencias de DNA en las bases de datos, ¿no? De GenBank o de Treebase para los árboles filogenéticos. Entonces, sí es un curso, digamos, completo, el cual tendrá más o menos una duración de 50 horas,
distribuidas, me parece que en 3 meses. Por ahí vi Muchas que, gracias. Sí, adelante, perdón, adelante. sí, vi que por ahí tenían preguntas, me parece. Sí, hay una pregunta. Dice, ¿el análisis filogenético se hizo con el genoma completo del hongo? No, se hizo solamente con 3 marcadores, la región ITS y 2 genes. El genoma completo se puede hacer, pero es más, digamos, mucho más costoso, obviamente, secuenciar los genomas. Y se ha demostrado también, por ejemplo, con Alternaria, que hay un estudio donde se secuenciaron los genomas completos para 20 especies de Alternaria y también se hizo la filogenia con base a estos genomas completos y también se secuenciaron solo 10 marcadores o 10 partes de 10 genes y se reconstruyó la filogenia. Al final se compararon estos dos árboles y se concluyó que tienen, digamos, la misma topología, ¿no? Entonces, esto sugiere que usar ciertos marcadores seleccionados es suficiente, ¿no? Es suficiente para clasificar las especies. Muchas gracias, maestro. A ver si aparece alguna pregunta más. Si no, desde el CEDIT de Paraguay, les damos las gracias por su asistencia. Esperamos que hayan aprovechado de la información. También está lo del curso, si quieren aprender y, eh, y adentrarse mucho más de una forma completa a todas estas técnicas, pueden realizar el curso. Sí, ¿tendrá algún curso? El costo pregunta. Sí, tiene un curso de $300. Pueden verlo en el link de la página. Se colocó ahí un poco más arriba, hace unos 3 minutos. Hay otra pregunta de Leonel Rosas. Para realizar los alineamientos concatenados de al menos 3 marcadores y la filogenia, ¿requiere mucho recurso en equipo de cómputo? Gracias por la pregunta. No, realmente no. De hecho, es muy, muy poco, ¿no? Los alineamientos los hacemos en un software que se llama MAF, que puede ser en línea, pero el que usamos es con comandos. Entonces es mucho, mucho, muy rápido, ¿no? En un alineamiento, por ejemplo, de Neopestalotiopsis, el que hicimos, con 50 secuencias, 3 marcadores, eh, te lleva como en una lab normal de, digamos, de 500 gigas de memoria y 5 de RAM, te lleva como alrededor de 3 minutos, ¿no? Hacer ese alineamiento. Por lo tanto, no tendríamos problemas, ¿no? Todo lo que hicimos aquí, las filogenias que hemos hecho, se pueden hacer con una lab normal, ¿no? Una lab, digamos, de las que usamos, ¿no? Nosotros como estudiantes o como investigadores, ¿no? Ya si uno quiere hacer alineamientos más grandes, por ejemplo, de plantas, del cloroplasto, mucho más grandes, o de genoma completo, entonces ahí sí ya necesitaríamos, ¿no? Otros requerimientos computacionales o hacerlo en otros sistemas operativos, ¿no? Como Linux. Muchas gracias, maestro. Entonces, a ver si aparece una pregunta más. Bueno, parece que no. Eh, le agradecemos, maestro Dionisio, por su tiempo y por también querer compartir con nosotros y con otras. Ahí apareció otra pregunta. ¿Es aplicable a bacterias? Sí, se aplica la filogenia se aplica a todos, ¿no? A todos los organismos vivos y va a diferir un poquito, bueno, difieren los marcadores que se usan, obviamente, qué parte del genoma vamos a usar para las filogenias y difiere también en los métodos de reconocer las especies, ¿no? Entonces, pero es el mismo, digamos, el mismo procedimiento y se llega, digamos, a lo mismo, ¿no? Muchas gracias. También en el curso creo que
va a ver la parte de bacterias. Ok, bueno. Le agradecemos, maestro Dionisio, por su tiempo, por querer compartir con nosotros y con todas las personas que asistieron toda esta información. Pueden contactarse con el CEDIT en el Facebook o en el Instagram. También tenemos nuestro canal de YouTube. Si quieren enterarse sobre el curso, está el enlace de Agropecuario, quienes son los organizadores. Y si alguien quiere ponerse en contacto con el maestro Dionisio, él dejó su contacto. Igualmente, si no lo anotaron, pueden contactarse con el CEDIT y se los haremos llegar. Muchas gracias también a todos los que asistieron. Esperamos que hayan podido sacar provecho. Espero que tengan una buena noche y estamos a las órdenes. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, pasen buena. Gracias, Guille. Gracias, Kreilin. Mucho gusto. Saludos. Saludos.